derechos humanos para la promoción e incidencia sobre medidas que permitan superar la impunidad de los derechos humanos en el país. En conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, se ha presentado hace unos días, el 29 de mayo, en La Haya, un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia bajo el periodo de la seguridad democrática, especialmente entre los años 2002 y 2008. Este informe se entregó a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, básicamente haciendo notar el carácter sistemático y generalizado que adquirieron las ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos que ocurrieron en Colombia en estos años, de los cuales más de 3.000 personas civiles fueron asesinados para ser presentados como si hubieran sido dados de baja en combate. Ello porque en todos estos actos quienes los ejecutaron fueron apoyados por altos mandos militares, quienes no solamente no ejercieron los controles necesarios para impedir el desbordamiento de las medidas que llevaron a este tipo de crímenes, sino que también implementaron medidas para promover estos hechos, es decir, que hay responsabilidades tanto por acción como por omisión. Aparte de eso, creemos que se habilita la competencia de la Corte Penal Internacional por falencias estructurales en las investigaciones de los juicios que hacen que la gran mayoría de estos casos permanezcan en la impunidad, y que las medidas que se están tomando actualmente del gobierno colombiano refuerzan las posibilidades de que estos crímenes nunca vayan a ser investigados y sus responsables nunca vayan a responder por sus hechos. La impunidad generalmente tiene que ver con que nunca se inician investigaciones contra altos mandos militares responsables de estas ejecuciones. Tampoco se hace contra las autoridades políticas que pudieron estar detrás de la promoción o el diseño de medidas que conducieron a este tipo de crímenes. Los crímenes se investigan siempre de manera aislada, poniendo énfasis solamente en la escena del crimen, evitando investigar los contextos y evitando tratar estos como crímenes de lesa humanidad, sin consideración a la sistematicidad a la que han dado lugar la perpetración de estos crímenes. Adicionalmente, el informe documenta múltiples y diversos actos de obstrucción a la justicia, a los operadores judiciales, amenazas a las víctimas, testigos y organizaciones de derechos humanos que sufren a intimidación y amedrentamiento para poder tener acceso a la justicia. Ante estas circunstancias, y teniendo en cuenta los principios de la Corte Penal Internacional, en especial el principio de complementariedad, la FDH y la Coordinación Colombia-Europa solicitaron al fiscal general de la Corte Penal Internacional que después de 6 años de estar en estudio preliminar el caso colombiano, abra una investigación formal sobre el caso de los falsos positivos en Colombia, ya que los más altos responsables de estos crímenes no han sido objeto de investigación ni enjuiciamiento en Colombia, y que la competencia de la Corte Penal básicamente tiene que ver también cuando actuar cuando el Estado no muestra voluntad o no tiene capacidad para investigar graves crímenes de lesa humanidad, especialmente dirigidos contra los más altos responsables. Como saben, en Colombia, a partir de la política de seguridad democrática, se intensificó y se elevó en una magnitud creciente las ejecuciones extrajudiciales, llegándose a documentar 3.345 de estos asesinatos entre los años 2002 y 2008. Es una cifra alarmante que implica que 557 personas por año fueron asesinados en esta política de los falsos positivos, teniendo como autores a miembros de la fuerza pública. Estas cifras más o menos coinciden con registros similares de la Organización de Naciones Unidas, que en su informe de la alta comisionada del año 2010 señala que más de 3.000 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en este mismo periodo. Es de notar también que la responsabilidad de altos mandos
se evidencia en muchos aspectos, no solamente porque fueron ejecutores a través de unas estructuras centralizadas y muy jerarquizadas al interior de la fuerza pública, sino que es posible notar que en determinadas brigadas militares se concentraron números muy grandes de estos asesinatos. Por ejemplo, el informe menciona cómo solamente 3 brigadas, la brigada cuarta de Antioquia, la brigada segunda del Atlántico y la brigada 29ª del Cauca, entre estas 3 brigadas perpetraron el 40% de las ejecuciones extrajudiciales en este periodo. Y esto no ha tenido, digamos, ninguna implicación en investigar altos mandos responsables de las brigadas o divisiones militares que operaban en estas regiones. También señala cómo el departamento de Antioquia solamente se registra el 30% de las ejecuciones extrajudiciales en este periodo, y cómo mandos militares que se desempeñaron en el departamento de Antioquia fueron precisamente quienes fueron seleccionados para ejercer el comando de las fuerzas militares por el presidente de la época. Señala también como Antioquia, Meta, Huila, Cesar, Caquetá y Norte de Santander concentran casi 2/3 partes de las ejecuciones extrajudiciales en este periodo. Pero fue una práctica generalizada en la cual se registraron casos de ejecuciones extrajudiciales en 32 de los 33 departamentos. Aquí hay que notar que la práctica, que la sistematicidad de los casos obedece no solamente a que están ampliamente expandidos, sino a los patrones, los modus operandi, a través de los cuales se realizaron, los cuales se pueden constatar muchas constantes. El perfil de las víctimas que fueron seleccionados, que en los primeros años básicamente correspondían a población campesina de áreas rurales, y en los últimos años a jóvenes marginados de grandes ciudades que eran trasladados al lugar donde nadie podía preguntar por ellos y eran presentados luego como asesinados en combate. Finalmente, para dar la palabra a mis colegas, hay que anotar que el aparato judicial colombiano ha mostrado una falta de voluntad enorme para investigar esto como crimen del Estado, por investigar los contextos, por darle un enfoque de crímenes de lesa humanidad, y especialmente por vincular a altos mandos militares y a otros responsables políticos que tuvieran responsabilidad eventual en estos hechos. Los principales responsables están exentos de cualquier investigación, no han sido vinculados a ninguna investigación, y creemos que un aparato judicial que ha sido fortalecido en recursos, en materia presupuestal, en recursos técnicos y humanos, ha demostrado eficacia en algunos ámbitos de crímenes en el país, pero frente a este tipo de crímenes ha mostrado una falta de voluntad absoluta, y lo que queremos es que efectivamente con este informe de la FIDH y la Convención Colombia de Europa, que el Estado colombiano asuma la voluntad para investigar estos crímenes en que sus propios funcionarios estuvieron involucrados en estos años, que la Fiscalía asuma voluntad política para orientar los recursos, la orientación investigativa, para orientar las hipótesis que conduzcan a entender esto como crímenes de lesa humanidad, y tenga la voluntad suficiente para vincular a altos responsables en este tipo de crímenes. Sobre el tema de la impunidad en que se encuentra, le paso entonces la palabra a mi compañero Ramiro Orjuela, vocero también de la Mesa sobre Acciones Extrajudiciales de la Convención Colombia de Europa, Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Aquí hay que decir que como defensores de derechos humanos en Colombia nos interesa que las investigaciones se hicieran en Colombia, y que si hay responsables que paguen sus penas en Colombia, porque creemos que la tecnología, los medios que tiene la justicia colombiana son idóneos para que se hagan investigaciones eficaces. Colombia tiene la más alta tecnología del mundo, y de eso se ufanan los altos funcionarios del Estado. Tiene cooperación desde el punto de vista de tecnología de Estados Unidos, del FBI, de la CIA. Sabemos que de algunos gobiernos europeos. Entonces, por lo tanto, Colombia sí tendría la capacidad tecnológica y humana, también altísimos técnicos de policía judicial y muy preparados fiscales para investigar toda esta clase de delitos de lesa humanidad.
Lo que creemos es que con toda esa tecnología, con toda esa capacidad, no hay voluntad política. La policía colombiana hasta asesora a otros gobiernos, y de eso se han ufanado en investigaciones criminales, y por lo tanto, si tienen esa capacidad de exportar capacidad de tecnología e investigación e inteligencia, deberían también aplicarla aquí a Colombia. Entonces hay que decir que lo que creemos es que falta voluntad política. Ante estos casos de los llamados falsos positivos, pues la impunidad rodea el 98-99%, si no es casi muy cerquita llegar al 100% de la impunidad. Son muy poquitos en comparación con la magnitud de la tragedia, los casos que realmente han llegado a sentencias. Creemos que solamente sentencias condenatorias de los casos investigados solamente se llega al 1%. Entonces, por lo tanto, es una impunidad absoluta, digamos. Eso conlleva a que se tenga que recurrir a estas instancias internacionales, precisamente por la falta de voluntad política de que se investigue aquí en Colombia y se lleve a los más altos responsables. Y para que se genere esta impunidad, también las leyes colombianas han sido permisivas en eso, y los fiscales y los investigadores no han querido aprovecharse también de las mismas leyes que dan la posibilidad, como por ejemplo la conexidad entre delitos. Aquí se investiga cada caso como un hecho aislado, y eso genera congestión, genera falta muchas veces de investigadores, genera falta de fiscales para investigar tanto caso. Y vemos que los patrones y la conexidad que existe no se quiere hacer, es decir, que una sola matanza se investigue como un solo caso. Por ejemplo, casos en el Meta, en Antioquia, el mismo caso de Soacha, que fue un solo patrón, fue una sola unidad militar, fueron unos solos organizadores, se hacen 17, 18 investigaciones, que eso genera congestión, y a la larga genera impunidad. Entonces no se quiere investigar como si fuera una política de Estado, sino como si fueran hechos aislados, que en nuestro concepto no son hechos aislados, sino toda una política desplegada por las fuerzas militares, obedeciendo a la necesidad de mostrar resultados positivos en su lucha contra el terrorismo, llaman ellos, y también con las recompensas que se ofrecían, generó también un negocio que a su vez genera otra clase de delitos. También esta clase de no investigación genera impunidad en los altos mandos militares e inclusive en los mandos políticos, porque solamente se lleva a la justicia a los soldados, a los informantes, a los cabos, o inclusive muy poquitos casos se ha llevado a algún oficial del ejército, y tal vez el más alto rango ha sido un coronel en un solo caso. Quiere decir que los demás dentro de la jerarquía militar están en la impunidad, y por la misma jerarquía nosotros creemos que los altos mandos militares, los generales, deberían estar informados de todo lo que cometían sus subalternos. Por lo menos hay omisión, cuando menos hay omisión, porque ellos deberían, cuando le están reportando muertes y más muertes, y no hicieron ninguna investigación, pese a que se les hicieron muchas denuncias. Personalmente hicimos denuncias a los propios generales en el caso del departamento de Meta, y nunca nos tomaron en cuenta. Nos acusaron siempre de que eran calumnias, de que éramos voceros de la guerrilla, de que éramos calumniadores de las fuerzas militares, y finalmente, cuando se destapó todos los escándalos por las denuncias de las familias, de la prensa, se empezaron a hacer algunas investigaciones, pero ya los muertos estaban en su hecho consumados. Igualmente, una forma de
garantizar la impunidad es la presencia, en muchos casos, casi en la mayoría, de que se inician las investigaciones por parte de la justicia penal militar. Y la justicia penal militar, desafortunadamente conocemos casos donde se buscaba era a través de testigos y a través de maniobras de los propios jueces penales militares, en donde en vez de buscar investigar imparcialmente los hechos, lo que se buscaba era condenar a las víctimas aún después de muertos. Es decir, supuestamente sabían que eran guerrilleros y nunca fueron denunciados ante la fiscalía, pero ya una vez están muertos, entonces aparecen los testigos para decir que esa víctima, que ese muerto, que ese campesino era un auxiliar o era un miembro de la guerrilla, pero después de muertos, pero nunca antes se les había abierto una investigación. Y en eso, para ese caso, se prestaron los jueces penales militares y por lo tanto, en muchos casos se generó total impunidad. Entonces, esta es una de las causas también de la impunidad, es la obstrucción de la justicia por parte de las mismas fuerzas militares, por parte de los jueces penales militares, y que cuando las fiscalías que abren alguna investigación obtienen información de las mismas fuerzas militares, información errada, información falsa, documentos falsos, testimonios falsos de los propios mandos militares, en donde por todos los medios tratan de encubrir los crímenes y tratan de por todos los medios de generar impunidad y nuevamente, repito, culpar a la víctima como si fuera el victimario. Entonces nosotros sí creemos que esta falta de voluntad política para hacer investigaciones realmente imparciales es lo que ha generado que se llegue a las instancias internacionales. Nosotros por principio inclusive estamos en contra de la extradición de colombianos, pero desgraciadamente en este caso se tuvo que recurrir a este medio porque ha habido inclusive amenazas contra abogados, amenazas contra testigos, asesinato de testigos, amenazas contra organizaciones defensoras de derechos humanos, persecución y por lo tanto creemos que solamente esta es la posibilidad. Reiteramos nuestro interés en que la justicia colombiana sea la que abra las investigaciones, que juzgue, que desde luego garantice el debido proceso, porque somos garantistas del debido proceso, que se absuelva desde luego a los inocentes, pero que se llegue a los culpables, tanto los altos mandos militares como los políticos, inclusive a quienes generaron la famosa política de seguridad democrática que hoy están velando por la impunidad total a través de la implementación del fuero militar que cursa en el Congreso de la República. Bueno, y seguidamente entonces, a Río Libre también, de la Coordinación de los Estados Unidos, presentará, digamos, también algunos elementos sobre por qué la Corte Penal Internacional tendría que entenderse del tema de las elecciones provinciales en Colombia y por qué es que se ha pedido que se abra una investigación formal sobre este caso de la Corte Penal Internacional. Bueno, sí, continuando entonces con lo que planteaba los colegas Alberto Yepes y Ramiro Coelho, lo que quiero plantear es lo siguiente. Bueno, primero que ustedes entiendan lo que pasó, es decir, lo que se hizo en La Haya fue entregar dos informes, básicamente, bueno, tres documentos. Un primer documento fue el informe que ustedes tienen ahí a la mano, que fue el que presentó la Federación Internacional de Derechos Humanos conjuntamente con la Coordinación Colombia-Estados Unidos, que es una plataforma de más de 230 organizaciones colombianas. Otra cosa es un informe confidencial que acompaña este informe, donde está la lista de personas que eventualmente la Corte tendría que evaluar si pueden ser considerados o no máximos responsables del tema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Y se entregó por parte de Abogados Sin Fronteras de Canadá, de Quebec, un documento técnico jurídico para hacer todo el análisis de la complementariedad. Y eso obedece a lo siguiente, obedece a que, como ustedes saben, Colombia hace parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional desde el año de noviembre de 2002,
En el 2006, la Corte Penal Internacional hizo público que Colombia es uno de los países que está bajo observación de la Corte Penal Internacional, y en el mes de noviembre del año pasado, noviembre-diciembre del año pasado, la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, sacó un informe en el cual reconoce de manera clara y expresa que en Colombia se siguen cometiendo crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Pero la Corte considera, por ahora la Fiscalía, que está estudiando la complementariedad. ¿Qué es la complementariedad? Es el debate de lo que planteaba el colega Ramiro Orjuela, en el sentido de si la justicia en Colombia está avanzando o no. Por supuesto que el Estado colombiano le informa a la Corte Penal Internacional y le dice que aquí en Colombia se están investigando las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos, y manda las listas de las más de 1.400 investigaciones abiertas que hay en la Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales y las listas de la Procuraduría, y le dice a la Corte Penal Internacional que no tiene que ocuparse del tema de Colombia porque la justicia colombiana opera, y que por lo tanto no entra en juego la figura de la complementariedad. Nosotros lo que estamos diciendo es que, si bien es cierto, aquí hay casi 4.000 militares que están siendo investigados y algunos están siendo llamados a juicio, etcétera, por las ejecuciones, estamos diciendo que la razón de ser de la Corte Penal Internacional es precisamente que cuando a nivel interno no se investiguen los máximos responsables, la Corte Penal Internacional es competente. Es decir, porque de alguna manera las investigaciones que se hacen hoy en Colombia están garantizando la impunidad de quienes dirigieron la política de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, que son los 3.334 casos a que hacemos referencia, que fueron cometidos casi todos en su mayoría entre el año 2004 y 2008, aunque algunos casos corresponden al 2012, que fue un periodo fuerte de la seguridad democrática, donde de alguna manera los resultados operacionales se medían en sangre. Estas palabras que lleva el informe de litros, la guerra se mide en litros de sangre, es palabras de un oficial del ejército que participó en ejecuciones extrajudiciales y que dice que ellos eran presionados para que produjeran bajas en combate, así no hubiesen combates, que fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento la Corte Penal Internacional tiene un nuevo escenario, va a haber un cambio de fiscal y tiene que tomar decisiones, si la Corte Penal Internacional abre o no abre . Pero no hay la voluntad de procesar a los máximos responsables. Incluso en el informe paralelo a este que se presenta se hace un estudio muy importante sobre el tema también de la parapolítica, sobre el tema de justicia y paz, donde se prueba, por ejemplo, que la parapolítica se detuvo, es decir, los procesos de parapolítica y sobre todo las compulsas de copia, no por el vínculo entre políticos y paramilitares, sino por los crímenes cometidos en el marco de la parapolítica, esas investigaciones están estancadas. Como igual están estancadas las investigaciones frente a los máximos responsables en el tema del DAS, y no hay investigaciones frente a los máximos responsables en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Si ustedes miran, por ejemplo, todos los oficiales superiores que se destituyeron durante el gobierno de Uribe por los casos de Soacha, no están siendo investigados. Entonces, eso prueba una vez más lo que planteábamos en estos documentos, y es que no hay voluntad para adelantar las investigaciones. Y paralelamente a eso, no solamente no se ha investigado a los máximos responsables, sino que a raíz
de que han avanzado las investigaciones contra los autores materiales, en el actual gobierno se están promoviendo normas de impunidad. Y de eso también pues le hemos dicho a la Corte Penal Internacional. En Colombia hay unas reformas constitucionales para garantizar la impunidad sobre los graves crímenes. Está la reforma a la justicia, está la reforma constitucional para el fuero penal militar, está el cuestionado marco jurídico para la paz, es decir, hay una serie de normas que en últimas lo que quieren es ponerle un sello de impunidad a las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron. Por lo tanto, nosotros consideramos que en virtud del artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional hay unas responsabilidades tanto por acción como por omisión, con diversas formas de omisión, de altas autoridades que son de orden político como también altos oficiales, y si se persiste por parte del gobierno en promover esas normas de impunidad, pues yo creo que la apertura del caso sobre Colombia va a ser inminente, porque vamos a tener las pruebas contundentes de que no hay voluntad de investigar, pero que este gobierno, además de eso, tiene la voluntad de dejar en la impunidad los crímenes. Y esa voluntad se expresa en las iniciativas legislativas que promueve el gobierno con toda su bancada de coalición en el Congreso para garantizar la impunidad de estos crímenes, que además no son crímenes del pasado, que son crímenes que se siguen cometiendo porque, como lo ha dicho Naciones Unidas, se siguen presentando ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Entonces, obviamente que la palabra la tiene la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero nosotros pues vamos a seguir haciendo desde la Federación Internacional de Derechos Humanos como desde la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, pues toda la labor que hemos venido haciendo de lobby político, de diálogo en diferentes instancias de la Corte Penal Internacional para que pare pues estas prácticas criminales en Colombia. Y es bueno que ustedes sepan que el gobierno anterior y el gobierno actual han hecho una gran campaña para que Colombia se saque del estudio bajo análisis de la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal Internacional ha sido muy clara en decir: mientras en Colombia se sigan cometiendo crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, Colombia va a seguir siendo uno de los países en situación de análisis. El tema es cuándo se abrirá un caso sobre Colombia, una situación sobre Colombia, que puede incluir varios casos, y que si se abre, pues uno de los casos tiene que ser estos crímenes cometidos, crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública. Ese es como el mensaje, y también pues un mensaje al Congreso en que no le están haciendo un bien al país con la reforma al fuero militar, porque hay jurisprudencia nacional e internacional, sobre todo la Corte Interamericana, en el sentido de que la justicia penal militar nunca puede tener competencia para conocer de la comisión ni de crímenes de lesa humanidad ni de crímenes de guerra. Y eso es lo que están moviendo en el Congreso, que los crímenes de derecho internacional humanitario, etcétera, sean de competencia exclusiva de la justicia penal militar, y que haya un fuero preventivo en cabeza de los jueces penales militares para que sean ellos los que decidan si los casos pasan de la justicia penal militar a la justicia ordinaria, cosa que nunca sucede en Colombia, y que pues ponen de presente que no hay voluntad de sancionar a quienes cometen crímenes desde el Estado en Colombia. Dejamos ahí entonces. ¿Qué tanto puede incidir el hecho de el escándalo que se presentó a principios de año, en el sentido de que algunas personas víctimas de las familiares víctimas de los ataques hayan sido beneficiadas sin tener derecho a esos beneficios? Al momento de elevar esto a esa instancia, cuando el problema se presentó con la Corte Interamericana.
Bueno, yo no creo, es decir, ahí hay una discusión que no se ha resuelto, que está en la Corte Interamericana, que es un caso que no tiene que ver con falsos positivos, ¿no? Ahí fue una masacre donde se asesinaron a campesinos y demás, que no fue reivindicada por las fuerzas militares, es decir, es una operación conjunta militares paramilitares, donde hay más de 10 condenas contra militares, hay una condena internacional. No conecta, no tiene desde mi punto de vista nada que ver. El informe toma hasta el 2008 y las autoridades colombianas han dicho que los falsos positivos son una página del pasado, un tema superado, pero desde el 2008 para acá se siguieron presentando casos de ejecuciones extrajudiciales. Sí, a partir de 2008 hubo una reducción en las cantidades de los denominados falsos positivos, que entre otras cosas denota el hecho de que las autoridades de la época tenían control sobre las prácticas que estaban incidiendo en la masividad de este tipo de crímenes. La destitución de 27 altos mandos militares y la separación del cargo o la renuncia del comandante de las fuerzas militares, general Montoya, incidió de manera prácticamente inmediata en una notoria reducción de casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que denota que si hubieran tomado esas medidas desde un inicio, desde el principio, se hubieran evitado estos más de 3.500 muertos durante este periodo. Lo que pone evidencia es que tenían las autoridades estatales control, tenían dominio sobre las medidas que estaban incidiendo, que en parte tenían que ver con las 3 causas que el propio relator de ejecuciones extrajudiciales señaló: las presiones por resultados medidas en número de cadáveres o en litros de sangre, como dice este coronel Ramírez Cedeño en las arengas a sus tropas; los incentivos militares económicos con parte del presupuesto nacional separado para pagar, digamos, este tipo de muertes, y las prácticas que propiciaban la impunidad. Estos 3 factores, incentivos, presiones e impunidad, son los que estaban a la base, digamos, de las ejecuciones. Pero a partir de 2008 ciertas medidas tomadas, inclusive la separación de aquellos mandos que en una comisión del propio Ministerio de Defensa se hizo para investigar las ejecuciones, propició una reducción de las medidas. Por eso nosotros nos concentramos en el periodo 2002-2008, como el periodo, digamos, de exacerbación de este tipo de prácticas, y pedimos, digamos, que por lo menos acá, digamos, se han configurado crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional por su masividad y sistematicidad. A partir de 2008 ha habido otros casos de ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos, inclusive en el año 2011, en 2012, en lo que ha corrido, pero digamos no es lo que está documentado en este informe, y pensamos documentarlo posteriormente. ¿Es posible que antes del 2012 hayan presentado casos de falsos positivos, no mucho tiempo atrás, y hay registro de eso? Y la segunda pregunta es si hay mujeres entre las víctimas de los falsos positivos. Sí, o sea, esto es una práctica vieja, una práctica que tiene antecedentes en la historia de la confrontación y el conflicto armado en Colombia, pero hay que notar también que a partir del año 1995 se dan brotes significativos de este tipo de prácticas en el departamento de Antioquia, los años 95-97, cosa que posteriormente documentaremos en otro tipo de publicación. Hay que ver qué ocurría en estos años en el departamento de Antioquia, especialmente en la región de Urabá y en distintas zonas de este departamento. Pero lo que es notorio, y así lo pudo constatar también el relator sobre ejecuciones extrajudiciales en su informe sobre la visita a Colombia, es que el año 2002 marca un punto de inflexión en los números, en las cantidades sobre ejecuciones extrajudiciales, lo que nos lleva a nosotros también a concluir que hay un vínculo estrecho entre la masividad, entre la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales y la política de seguridad democrática, lo que lleva a que los responsables políticos de la época también deban ser investigados, ojalá, digamos, en la justicia interna, y si la justicia interna no lo hace, pues la Corte Penal Internacional quedaría con su competencia habilitada.